Mesdames, Messieurs, les pickpockets peuvent être présents en gare. Les pickpocketeurs. Les effets personnels. Vale, déjame hacer el copete, Questi bro. attori possono essere presenti nella stazione, quindi vi invitiamo a fare attenzione ai vostri effetti personali. Ho capito. Bonjour, estoy en la estación Gare de Lyon en París y nos estamos yendo rumbo a Barcelona en el tren Inouï, el tren de alta velocidad francés que une ambas ciudades en aproximadamente 7 horas, quizás un poquito menos. Vamos a viajar hoy en su primera clase y me gustaría mostrarles el salón VIP que tienen aquí en la estación para los pasajeros viajando en esa categoría y todos los servicios a bordo. Acompáñenme rumbo a Barcelona. Saba, estoy en París una vez más. Nunca deja de fascinarme la belleza absoluta de esta ciudad. Ya de regreso a Barcelona, rumbo a la Gare de Lyon, desde donde sale mi tren, que es la tercera estación más transitada de Francia, con 83 millones de pasajeros al año. Este es el salón VIP de los pasajeros viajando en primera clase de Inouï. Vamos a probarlo a ver qué tal. El lounge es un espacio bastante agradable, tiene mucha luz natural, mucho vibe de sala VIP de aeropuerto, varios sillones individuales, algunos sofás de 2 o 3 plazas, algunos enfrentados entre sí para grupos, todos o casi todos ellos con plugs de USB para recargar dispositivos. Y al final del lounge 6 o 7 tumbonas para descansar, pero en el momento que las visité estaban todas ocupadas. Me hubiera gustado quedarme por aquí. Unas mesas más así tipo área de trabajo. Y la oferta, bueno, es bastante escasa. Es básicamente unas máquinas de café. Me voy a inmolar por ustedes. Quiero café en grano. Un ristretto, ¿va? Vamos a probar. Esto es gratuito, al igual que el agua. Ok, validar. Bueno, mi ristretto se está preparando. Empezamos como el orto, digo. Basta. También tienen una selección de tés, varios, y agua. Eso es todo lo que es gratuito, digamos. O sea, el té, el café y el agua. Aquí hay algo de prensa. Y todo lo demás que tenga que ver con comida se lo puede entrar desde fuera del salón y comerlo aquí dentro. O sea, no es que te impiden ingresar alimento. Aquí, como en la terminal de primera clase de Lufthansa, hay un libro de visitas para dejarles tus saludos o tus puteadas si no lo pasaste bien. Más prensa, ¿ven? En todos los sectores. Y mi asiento. Ahora sí, a ver qué tal el café. Con toda probabilidad uno de los cafés más horrorosos que probé en toda mi vida. Ya en el hall 2 de la Gare de Lyon, miren el quilombo de gente que hay acá, no se puede creer, están todas las puertas llenas de gente, todas. Y todavía muchos trenes no están asignados. Lo que pasa es que de aquí sale el tren a Barcelona, también sale el tren a Milán, Lucerna, Niza, San Etienne, en fin. Salen varios trenes. Están todas las plataformas una al lado de la otra, por supuesto, y se acumula la gente aquí. Parece Constitución, ponele. Bueno, empezamos fenomenal. Dale, bro. Arrancamos espectacular, 20 minutos de demora por lo pronto, en vez de 14:42 vamos a salir a las 15:03 me parece. Así que bueno, así arranca esto, con espera, me hubiera quedado en el lounge, pero estoy acá en el medio de todo este quilombo de gente. ¿Qué voy a hacer? Que después no digan que no nos hicimos de abajo.
¿Viste donde ponen esas bicicletas? Bueno, este es mi coche, el número 12. Ven, por ejemplo, las plazas de 12 a 56 están en el coche tierra, digamos. Y las plazas de 61 a 124 están arriba. A mí se me hace mucho más apretada esta planta, no sé por qué. Prefiero mucho más la de arriba, me da una sensación de mayor amplitud, mayor confort, no tengo dudas. La de arriba la siento mucho más amplia, pero bueno, cuestión de gustos. Sí tiene una enorme ventaja esta planta, que es que, claro, si vienes con maletas no te tienes que hacer esto, ¿no? Subirte la escalera, sino que directamente pasas e ingresas ahí, pones tu maleta. Pero bueno, insisto, en viaje tan largo, yo prefiero esta. Bien, este es mi coche de primera clase. Es un WeGo, tal cual les mostré en esta reseña que les pongo aquí arriba. Y de hecho en peores condiciones. Los WeGo que he visto no estaban tan baqueteados. Pero bueno, los asientos tienen un enchufe cada uno de ellos, se reclinan. Y lamentablemente me toca ir a un asiento de 2 porque todos los individuales estaban ocupados. Así que voy a tener que ir con alguien al lado, lo cual no me causa ninguna gracia. Mi asiento, el rojo, aquí va a viajar mi compañero y este es el que quisiera, pero no tengo. ¿Ven? Primera clase. Miren, la primera parada ya estamos llegando con 20 minutos de demora. O sea que eso es con lo que saldremos, 20 minutos de retraso. Todos los coches tienen un lavabo entre plantas que les voy a mostrar. Agua, jabón, alcohol en gel. Bueno, en fin. Voy a aprovechar. Señoras y señores, finalmente dejamos la Gare de Lyon, destino a Barcelona. Les damos la bienvenida a bordo de nuestro TGV Nuit con destino a Barcelona Sants. Nuestro tren parará en la estación de Valence TGV, Nîmes, Montpellier Saint-Roch, Sète, Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueras de Vilafante, Gerona y Barcelona Sants. Final de viaje. Esto que ven es la roña de la ventana, no es que está nebuloso. Así que no sé si voy a poder mostrarles muchos paisajes. Este tren 7 horas no es sopa, pero bueno, hay cosas peores seguramente. 100 euros pagué por este boleto, no está mal. Bueno, acabo de enterarme de que no hay servicio de comida, así que me voy a ir al bar a comprar alguna chorrada. Debería haber sabido esto antes. Este es el coche cafetería, igual al de WeGo en España. Ahora les voy a mostrar qué tiene. Pero bueno, ya ven que el diseño es más o menos similar. Con estas butacas, estas mesitas. Bueno, está un poco incómodo, me voy a sentar igual. Para mostrarles algo del paisaje. Miren qué bonito. Un poco sucio el vidrio.
Los coche bar de TGV son bastante cómodos, tienen mucha barra. En relación a la oferta de comidas hay por supuesto muchísimos snacks, chocolates, dulces, chuches, en fin. Los precios más o menos de un sándwich más una bebida es alrededor de 10 euros, unas patatas más una bebida alrededor de 7 euros. Café caro, 2,70 el expreso, refrescos 3 euros, cerveza 4,50, en fin. Son precios que no son económicos, pero tampoco son delirantes. Un detalle importante para mencionar es que el Wi-Fi funciona de puta madre. Cosa que en Wigo no me parecía que fuera así. Llegando a la primera parada, que es como 1 hora y media después de salir, y de aquí hasta Barcelona pienso dormir. No tengo más vecinos. Estimados viajeros, llegaremos en unos instantes a la estación de Perpignan. Antes de salir aseguren de llevar todo su equipaje. Senyors viatgers, el nostre tren està a punt de sortir. Preguem que les persones que acompanyen els viatgers tinguin l'amabilitat de baixar del tren. Llegados a Cataluña. Muy bien, estamos ya en territorio español, territorio catalán, Figueras. De aquí nos vamos a Girona, que serán 15-20 minutos, y de ahí directo a Barcelona. Finalmente, no aguanto más. Es muy diferente viajar en este tren de Madrid a Barcelona, que son 2 horas y media, que meterte 7 horas, que son 3 Madrid, Barcelona y de vuelta. Sí, señor, finalmente llegados a Barcelona, qué placer. Bueno, un poquito largo se hace el viaje, son 6 horas y pico, pero claro, eso sí, del centro de París al centro de Barcelona, o sea, lo compré con 2 días de anticipación o 3 y pagué 99 euros en primera clase. Quiero decir, al fin y al cabo, entre el vuelo, el transporte al aeropuerto y el que te coges y tal, te vas a gastar lo mismo o más, y vas a tener que pasar por todo el estrés del aeropuerto que ya conocemos, seguridad, filas y demás. Así que yo diría que es una buena opción. El tren está un poquito cascado, es cierto. Diría casi que los Wigo de aquí de España están en mejor estado. También es cierto que hay un tropel de gente de limpieza todo el tiempo pasando, recogiendo la basura, acomodando los lavabos, en fin. Si les gustó el video, denle like, por favor, aquí debajo, y suscribiros al canal simplemente para que cada vez que salga un video como este les llegue una notificación. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Last call for passengers on flight